la primera comunión la iban a hacer en el mes de diciembre. Cuando voy a recoger a mi hija luego de la catequesis, la catequista me llama y me dice: señora, aquí ha habido una evaluación y le preguntamos a su hija si se sentía capaz de realizarla. Y la niña nos dijo que sí, y la niña efectivamente ha hecho la evaluación y ha salido mejor que los niños que están desde el mes de abril en catequesis. El padre ha autorizado que su hija haga la primera comunión. Esto me impactó muchísimo, pero igual yo seguía renuente al llamado de Dios. Y a la semana siguiente, al domingo siguiente, cuando yo tengo que acompañar a mi hija, porque era obligatorio que los padres asistieran a la catequesis y a misa, yo estoy sentada escuchando la misa y mi hija se va corriendo al lugar donde yo voy y me dice: mamá, ¿por qué tú no comulgas? Si sabes lo importante que es para mí el saber y el sentir a Jesús en mi corazón. Me impacté tanto, me puse a llorar, me levanté y me reconcilié con el Señor y comulgué. Y a medida que rezaba mi rosario todas las noches con mi hija, porque mi rosario fue el sustituto del cuento de las noches, mi hija, sin que nadie le enseñara nada, decía: yo oro, este rosario es para que mi familia vuelva a estar unida y por las almas del purgatorio. Nunca a mi hija le enseñamos a rezar así, ella lo hacía porque deseaba. Y poco a poco, pues, a medida que mi hija rezaba el rosario, y yo rezaba con ella, me daba cuenta lo apartada que había estado de Dios. Y empecé a recordar que yo me crié con mis padres, eran miembros de una comunidad religiosa, y yo tenía dirección espiritual y tenía un reglamento de vida. Y en mi reglamento de vida, pues, yo tenía la costumbre de escuchar misa todos los días, comulgar, adorar el Santísimo, rezar el rosario y hacer meditación de vida de santos. Y poco a poco nuevamente empecé a volver a hacer ese reglamento de vida. Y a medida que yo me iba reconciliando con el Señor, me iba dando cuenta de que yo veía que mi esposo era el culpable, pero realmente la culpable de todo lo que había ocurrido era yo, por no haber centrado mi vida y mi matrimonio en Dios. Y que yo me sentía la santa, la buena, la bondadosa y la tierna, pero que realmente yo era tan pecadora o tan culpable como mi esposo. Que mi esposo, si mi esposo no estaba a mi lado, era porque yo no había sabido ser una buena esposa. Me acordé en las meditaciones que hacía de que hice en la promesa, así como yo decía que la fidelidad que yo tenía era para Dios a través de mi esposo, que también había hecho una promesa y que iba a estar con mi esposo en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y realmente, pues, yo no estaba con mi esposo, porque a medida que yo iba adorando el Santísimo, cada vez que adoraba el Santísimo me daba cuenta de lo miserable que había sido como esposa, porque mi esposo había tenido que enfrentar la muerte de su madre y después de su padre, y a mí nunca me importó, porque lo que me importaba era yo, era mi querer, era mi sentir, y era que mi esposo hiciera mi voluntad, y no era mi voluntad, sino era la voluntad de Dios. Nunca vi a mi esposo como el prójimo más cercano, y a medida que yo me iba reconciliando con Dios, y Dios iba poniendo y renaciendo el amor que yo había perdido por mi esposo, porque realmente, humanamente, ya no lo amaba. Dios puso en mi corazón un amor bondadoso y un amor tierno. Y mi esposo, cuando yo un día hablo con él, con mi esposo, le digo que nos diéramos una oportunidad por el bien de nuestra hija. Mi esposo me dice: aunque tú seas la única mujer que quede en este mundo, regreso contigo. Yo no voy a regresar ya contigo. Es más, quiero el divorcio. Yo no quiero saber más de ti.
tú y tu familia me han hecho mucho daño, me han herido, me han lastimado. Y para mí eso fue muy doloroso escucharlo, porque sentía que el Señor me ponía en mi corazón las ganas de volver a empezar y había puesto en mi corazón un amor bondadoso y tierno como Él nos ve. Y luchaba y buscaba la manera de cómo continuar yo y recuperar el amor de mi esposo que ya había perdido a mí. Y no lo sabía, hermanos, cómo hacerlo. Hasta que una noche, hijito por internet, si un matrimonio, a pesar de que un esposo no quiera regresar, se puede restaurar. Y encontré un apoyo de un hermano que me dijo que sí se podía y que siguiera haciendo la vida de oración que yo estaba llevando, el rezo del rosario todos los días, la lectura de la Biblia. Y a medida que yo iba leyendo la Biblia, yo me di cuenta que la Biblia era mi mejor consejero, que nadie podía aconsejarme mejor que la Biblia, porque en la Biblia estaban las promesas que nos hacía el Señor. Y el Señor me decía, sean perfectos como yo lo soy. Y yo no era perfecta en el amor. Yo no sabía amar. Yo no sabía dar. Quería que mi esposo me diera. Cuando yo me casé, me olvidé que el matrimonio es una donación, que uno se casa para dar, pero si yo no tengo a Dios en mi corazón, ¿qué voy a dar? Voy a dar egoísmo, y eso era lo que yo estaba dando. Y también cada vez que leía, pues el Señor nos promete, en Hechos 16:31, ¿no? Cree tú y tu familia será salva. Y eso era lo que me mantenía en oración continua. Y a medida que iba leyendo la vida de los santos, iba practicando sus virtudes. Y me enamoré mucho de Santa Rita de Casia y de Santa Mónica. Santa Rita de Casia oró 18 años por la conversión de su esposo. Y yo oraba y le pedía al Señor que pudiera mi esposo regresar a sus brazos, porque en mí estaba la conversión de mi esposo. Y el Señor me hacía sentir de que mi esposo iba a regresar a mi casa, pero iba a regresar primero a Él, que mi esposo iba a regresar a sus brazos. Y mientras yo oraba, mi esposo cada vez era más cruel y más duro conmigo. Y yo me aferré muchísimo a Jesús Eucarístico. Yo me volví adoradora y podía estar horas y horas adorando al Señor y me parecía poco, porque al principio lo busqué por interés, para que no me doliera el desinterés de mi esposo y las cosas tan hirientes que me decía cuando conversábamos por teléfono. Pero después lo empecé a hacer porque realmente me había enamorado de Jesús y efectivamente sentí que nadie me podía amar como Él y que yo más bien estaba en este mundo para dar lo que mi Padre Celestial me había depositado en mi corazón, que era el amor. Yo, a medida que iba sintiendo esto, un día un familiar me dice que mi esposo no quería regresar conmigo y que posiblemente no, que mientras yo oraba por él y le decía a ellos que estuvieran pendientes de mi esposo y que me lo cuidaran, mi esposo ya vivía con otra persona. Y eso mi esposo a mí no me lo había dicho. Para mí fue otro golpe doloroso en el cual me sentí que me había mentido y me había traicionado, porque en ningún momento me dijo para qué quería el divorcio y lo que él estaba viviendo. Él no había sido honesto conmigo. Yo le entregué este dolor al Señor y lo uní a su pasión dolorosa y le dije: Señor, tú has sufrido más por amor a mí. Ayúdame a superar este dolor. Y a medida que iba pasando el tiempo, tuve un sueño. Soñé con una aparición que hay en Venezuela, que aún no está aprobada por la iglesia, que se llama María, Madre de las Almas Consagradas. Una noche soñé con ella y esa noche, cuando me levanté, sentí mucha necesidad de ir al lugar de la aparición, que se llama El Bosquecito, y tenía muchas ganas de estar allí. Yo de adolescente iba mucho a ese lugar
lugar. Y cuando me levanto, llamo a la casa madre, que es el lugar de la aparición, y a la religiosa que me contesta por teléfono le digo que quería hablar con la madre superiora, que la conocía. Y mientras yo he estado aquí en el Perú, nunca me había acordado de ese lugar. Y la llamo y le digo que había soñado con la Virgen. Y la madre me dice, es que hemos estado toda la noche en vigilia. Hoy estamos un aniversario de la aparición. Para mí fue muy impactante saber que era la fiesta de la Virgen. Y ese día le cuento a la madre Clara lo que había estado pasando y la madre me dice, ya el Señor está trabajando en la restauración de tu matrimonio es consagrado. Vente a Venezuela y enfrenta a tu esposo. Tienes que enfrentarlo. Y me despedí de la madre, colgué el teléfono y al día siguiente, cuando estoy en la adoración, el Señor pone en mi corazón, tienes que ir a Venezuela a darle el divorcio a tu esposo, pero dile que tú se lo vas a dar, pero que su felicidad solamente depende de mí. Yo soy el único que lo puedo hacer feliz. Déjalo libre, porque yo no obligo a nadie a que me ame. Y eso fue lo que hice. Viajé a Venezuela y en realidad mi testimonio es muy largo, yo estoy tratando de acortarlo por el tiempo. Efectivamente viajé a Venezuela a enfrentarme con mi esposo y a ver la realidad que él estaba viviendo. Aquí le voy a pasar a Harold para que él comparta con ustedes lo que fue mi ida a Venezuela. Buenos días. Bueno, como decía el padre Wilber hace un momento, la importancia que es vivir el testimonio de Dios es definitivamente lo que define a los niños que tienen ustedes en su casa en este momento. Yo no fui criado en una casa católica ni con ningún tipo de creencias. Yo nunca vi a mis padres ni a mis abuelos arrodillados en una iglesia, ni solicitando oraciones ni nada de este tipo de situaciones. Evidentemente, eso marcó mi vida de una forma, con una moralidad que es la moralidad social, no la moralidad de la iglesia. Cuando conozco a Mariela y me caso con Mariela, realmente, como todos, queríamos ser felices. Pero hay una situación, y que nos hemos dado cuenta últimamente, todos queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas una pareja que tenga virtudes, que sea realmente buena, que se vea buena delante de Dios y que tenga las virtudes hechas por la iglesia. Quizás yo eso lo tenía en el corazón y no me había dado cuenta. La situación es que esto me llevó a no tomar importancia en lo que Dios me estaba regalando, en la mujer que me estaba dando. No me importó porque no lo veía, yo no tenía esa óptica. Y comencé a viajar, a irme, realmente a escapar del matrimonio que había hecho. Yo cuando estaba en Venezuela comencé, como decía el padre Wilber hace rato, por eso hace la referencia, a maltratar verbalmente a mi esposa, a decirle cosas. Al principio ella discutía conmigo y me respondía, y con el tiempo empecé a darme cuenta de que esa discusión no existía. Solo discutía yo, solo hablaba yo y ella callaba. Eso no lo entendía, más me hacía que me callara, ya no discutía. El día en que ella va a Venezuela y dice que va a darme el divorcio, ese día yo puse el horario para vernos. Yo tenía una lista gigantesca de cosas que decirle, obviamente ocultando lo que estaba haciendo yo, que no solamente estaba siendo infiel, cometiendo adulterio, sino que además de eso tenía comprometida mi alma porque estaba en ritos satánicos en Venezuela. Yo estaba practicando ritos satánicos en Venezuela porque estaba buscando prosperidad económica. No conocía de Dios y pensé que ese era el camino más rápido. En el momento en que yo puse la pauta para vernos fue un miércoles a las 3 de la tarde. Evidentemente son cosas de Dios esa hora, porque es la hora de la misericordia. Como les decía, yo tenía una lista gigantesca de cosas que decirle y reprocharle a mi esposa. En el momento en que la vi, realmente no vi la figura de mi esposa. Cuando comencé a tratar de hablarle, no tenía un
contrincante con quien pelear, me di cuenta que era otra persona, me di cuenta de que ya su alma y su ánimo era distinto. Realmente la situación me tocó el corazón. Empecé a darme cuenta del error que estaba cometiendo. Así estuvimos durante una semana, solamente viéndonos por ratos, y yo iba otra vez a la casa donde estaba viviendo con la otra señora. Y cada vez me sentía peor, porque evidentemente tenía a mi esposa como una compañera y no como mi esposa. Y realmente hubo un día que tomé la decisión de por fin comportarme como un varón y decirle a mi esposa que teníamos que volver, que teníamos que estar juntos nuevamente porque ya nos habíamos casado. Y hablé con la señora con que yo estaba viviendo. Ella tiene 2 hijos también, y en varias oportunidades me había pedido a ella que la llevara a donde estaba su esposo para llevarla con sus hijos. Ese día conversé con ella y le dije que tratara de restaurar su familia, porque eso es lo correcto, que lo que estábamos haciendo consideraba yo en ese momento que estaba mal. Evidentemente la llevé, ella fue al sitio, la llevé y se quedaron conversando. Yo me devolví y fui a hablar con Mariela y le dije que ya tenemos que volver a estar juntos. Bueno, regresamos, nos vinimos al Perú, pero yo igual venía con el corazón duro, yo venía con el corazón de piedra. Y me invitaron, un padre donde Mariela me llevó, me invitó a hacer un retiro, el retiro de Juan 23, que la verdad cambió mi vida, ese retiro cambió mi vida. Y a partir de ese momento, y con la oración, que después de ese retiro realmente hubo una confesión hacia mi esposa, y ella también confesó de que ella estaba orando por nosotros. A raíz de ese retiro empezamos a comprender el daño que le hacemos nosotros a nuestra familia al ser irresponsable, al dejarlos de un lado y a no tener como centro a Dios en nuestra vida. De ahí en adelante comenzamos a trabajar en eso. Comenzamos a darnos cuenta que teníamos una obligación con las demás familias. Comenzamos a entender que teníamos que dar ese testimonio de vida, de comenzar a compartir el hecho de decirle a nuestros hermanos que la oración es tan poderosa, y sobre todo cuando somos un solo cuerpo, para recuperar familias. A través de la oración podemos recuperar a nuestros hijos, podemos salvar el matrimonio de nuestros hermanos, de nuestros padres si están en problemas. Realmente nos hemos comportado de forma egoísta todos. Cuando pensamos y escuchamos que un matrimonio tiene problemas, pensamos que es problema de ellos solamente. Y no es así, es un problema de todos, es un problema social, porque por cada familia que se destruye es realmente perder la bondad y la gracia de Dios en nuestra sociedad. Debemos ser fuertes, debemos luchar por nuestras familias, debemos realmente orar por nuestros hermanos. Es sumamente importante que nosotros oremos por nuestros prójimos. Yo le pido y le he pedido 1000 veces perdón a Dios por la forma que viví. Realmente yo estoy muy arrepentido de haber hecho las cosas que hice, pero tengo la alegría de que a través de la oración Dios nos ha enseñado que podemos recuperar la familia, y tenemos ahora el apostolado para poder ayudar a la familia. Nosotros nos encargamos de darle consejos y hacerles ver realmente la importancia de la familia, y que a través del perdón y la oración podemos hacer las restauraciones. Yo quiero pedirles por favor que se pongan de pie un segundo, solamente un segundo. Pongamos las manos en forma de petición. Vamos a pedir perdón a Dios por no haber cumplido el papel que nos dio dentro de la familia. Perdón, Señor, por no haber cumplido el papel que nos diste dentro de la familia. Repita, por favor. Perdón, Señor, por no haber cumplido el papel que nos diste dentro de la familia. Perdón por haber descuidado el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Perdón por haber descuidado el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Perdón, Señor, por haber abandonado a mis padres ancianos. Perdón, Señor, por haber descuidado a mis padres ancianos. Perdón, Señor, por ser egoísta y no compartir mis bienes. Perdón, Señor, por ser egoísta y no compartir mis bienes. Señor, perdóname y engrandece mi corazón. Señor, perdóname y engrandece mi corazón. Hazme un buen
participante de mi familia. Hazme un buen participante de mi familia. Gracias. Ahora elevemos las manos para escuchar el siguiente canto. Quiero presentarles a mi familia. Mi familia está consagrada al Señor. Estas dos son el regalo después de nuestra reconciliación. Esto fue un regalo del Señor. Ya teníamos un gran regalo que fue la hija y la intérprete de nuestra reconstrucción y de nuestra restauración. Mi hija Sofía fue la que oró porque nosotros nos uniéramos. Y bueno, ellas dos son el regalo que nos dio Dios. Ahora, esta es la añadidura, como dice María. Ahora mi familia está consagrada a Dios, a ayudar realmente a ir tratando de que las familias se entiendan, de que se quieren unas a otras, que deben amarse. Y deben amarse, como dice el 1 Corintios 13, un amor puro, una entrega total. De verdad que Dios nos bendiga. Muchas gracias, muchos por habernos escuchado. Señor, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes nuestro testimonio. Ámense, ámense mucho. Por favor, amen a sus hijos, amen a sus padres y amen a sus esposas. Que Dios los bendiga siempre, siempre. No hay matrimonio difícil, no imposible, todo de la mano del Señor. La voluntad de Dios es restaurar matrimonios y restaurar familias. Así que, hermanitos, no al divorcio. Definitivamente, Jesús vino al seno de una familia y es el plan perfecto de Dios en las familias. Gloria al Señor, al Rey de la Gloria. Aplausos para el Señor.